Dios es bueno. Hoy hemos tenido un día bastante caluroso, amado. Estamos en la costa caribe de Colombia, amado. Si el día no estuviera caluroso, es porque lo estábamos en la costa. Estamos a escasos metros de la orilla del río Magdalena, ¿cierto? Es uno de los municipios con mayor altura en la banda oriental del río Magdalena del departamento del Atlántico. Hoy vamos a escuchar y vamos a ver la gloria de Dios, amado. Yo quiero invitarlo para que ustedes me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 8, versículos 6 y 7. Isaías en el capítulo 8, versículos 6 y 7, amado. Hoy Dios nos va a enseñar el cumplimiento de su palabra, amado. Y usted y yo vamos a ser testigos del poder de Dios, amado. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 7, 6 y 7, vamos a ver la gloria de Dios, amado. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios con la presencia, la gloria, la luz, la unción, el poder, la unidad y el avivamiento del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu y el poder de su palabra. Y el pueblo en comunión, en amor y justicia, decimos amén. Amén. Voy a leer para ustedes la palabra de Dios que hoy cobra vida a través de su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Tremendo, amado. La palabra que Dios le dio al pueblo de Israel y de Judá, que iba a levantar un imperio poderoso, amado, el de Asiria, que iba a venir por todos sus ríos y los iba a arrasar, amado. Señor, tu palabra ha sido leída y expuesta, Padre amado. Te pedimos, Dios, que tu palabra hoy cobre vida en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra, y tú nos hables hoy, y que tu presencia, tu gloria y tu luz, tus señales, prodigios y milagros sean notorios y poderosos en este lugar. Y tú des testimonio de todos y cada uno de nosotros aquí en la tierra, delante de todos los hombres y mujeres que están con vida sobre la tierra, y de todos los santos y los ángeles que están en los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Póngase cómodo, amado. Porque la palabra de Dios, amado, había sido llevada por
amado, para ser anunciada a un pueblo, amado, a un pueblo que había desechado su palabra, amado. Gloria a Dios. A un pueblo que había desechado su palabra, amado. Este pueblo había desechado la palabra de Dios. Este pueblo había desechado la palabra de Dios, amado. La palabra que Dios un día le había dado al pueblo, amado. La había desechado. Dios le había dado promesa. Había hecho un pacto. Le había dado palabras y promesas al pueblo, amado, tanto de Israel como Judá, porque en ese entonces, amado, Isaías se encontraba en Judá y hablaba para las dos naciones, amado, que se habían dividido. Pero Dios, en su inmensa misericordia, amado, comparaba su palabra con las corrientes de agua del Siloé, que eran corrientes de aguas mansas y cristalinas, amado. Y dice las Escrituras que este pueblo había desechado su palabra y se regocijaba en Rezín y con el hijo de Remalías, y por esa razón Dios, amado, permitió que en ese pueblo sucedieran cosas para que ellos pudieran ver y entender de que Dios es un Dios poderoso. Y le dijo: va a subir, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá por sobre todas sus riberas. Dios despertó a un imperio poderoso, amado, para que se levantara contra la nación de Judá, para que se levantara contra la nación de Israel, amado, para que lo esclavizara, amado, lo oprimiera, para destruir toda la economía, toda la cosecha, todo lo que ellos tenían, amado, porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Y Dios se refería a las aguas de Siloé, amado, porque Siloé era una corriente de agua, amado, mansa, que estaba a la entrada de Jerusalén. Y todo el que venía a adorar a Dios en su templo tenía que purificarse en esas aguas, amado, y luego entrar al templo. Y eso se volvió en el pueblo una costumbre sagrada, amado, que todos se santificaban, se purificaban en esas aguas para poder ir a adorar a Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, amado, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo de 5 al 11, vemos el cumplimiento de la palabra que el profeta Isaías había hablado hacía muchos años, amado. Primero se cumplió
la invasión del imperio asirio, amado, que tomó posesión de toda esa tierra, amado, porque era un imperio poderoso en esos tiempos, amado, y los tomó cautivo a todo el pueblo, toda la economía, destruyó el templo, todo lo que había, amado, lo destruyeron y lo quemaron. Se llevaron cautivo a muchos jóvenes y a muchas personas, amados, que estaban en ese pueblo. Pero vemos que en los tiempos de Jesucristo también se cumplió aquella palabra profética de Isaías en el campo espiritual. Primero se cumplió físicamente, amado, y después en el campo espiritual. Porque Dios levantó a otro imperio, amado, al imperio romano, el cual tenía, amado, esclavizado bajo el mando del imperio romano a la nación de Judá y de toda Israel, amado. Y también tenía el control, amado, de todas las adoraciones sagradas para Dios. Tanto así que el emperador romano colocó allí un gobernador, amado, que la Biblia no nos relata qué tan cruel era ese gobernador contra el pueblo judío, amado. Pero también nos da la Biblia, nos da cierto, amado, conocimiento de lo cruel que era ese hombre en esa nación. Y voy a leerte lo que sucedió en los tiempos de Cristo, amado, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, amado. ¿Cómo gobernaba este varón en esa tierra, amado? Dice Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5. En este mismo tiempo, en el mismo tiempo que estaba Jesús con vida en la tierra, que gobernaba, amado, el gobernador Poncio Pilato, entre los años 26 y 36 en los tiempos de Cristo. Acuérdense que Poncio fue que estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice las Escrituras, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿piensa que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensaréis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Las Escrituras nos narran, amado, cómo se vivía en esos tiempos. En esos tiempos la gente vivía de una forma en que todo lo que se hacía en contra de las violaciones de las leyes del imperio romano, todo era para muerte. Y todo lo que se vivía en el pueblo judío, todas las leyes que se violaban dentro de la congregación, donde los fariseos eran los que tenían el control religioso, toda ley que se violaba también era para muerte.
Tanto el Imperio Romano, amado, como la iglesia tradicional de su tiempo, en los tiempos de Jesús, toda violación a la ley o a los mandatos que tenían, tanto el Imperio Romano como la iglesia tradicional en los tiempos de Jesús, era para muerte. Y todas las personas venían sometidas a un miedo a tal magnitud, amado, que ninguno se atrevía a murmurar ni a decir nada, porque cualquier mínimo error que cometiera era para sentencia de muerte. Y el gobernador en esos tiempos era Pilato. Y en esos tiempos también se levantó un grupo sedicioso, dice las Escrituras, un grupo que se rebelaron contra el gobierno del Imperio Romano, que no estaban de acuerdo a cómo ellos gobernaban al pueblo de Jerusalén, al pueblo judío. Y se levantó un grupo rebelde, amado, y empezó a hacer la guerra al imperio. Pero también en esos tiempos se presentó en ese pueblo, amado, se presentó la fiesta de adoración de los tabernáculos en tiempo que se realizaban o se realizan en tiempo de invierno. Y una de las personas, dos de ellas, que se habían rebelado y hacían parte del grupo de rebeldes que se habían rebelado contra el Imperio Romano, fueron a purificarse al templo. Fueron a Siloé, como era el ritual, se purificaron y luego cada uno de ellos llevaba su oveja para sacrificarla, presentarla en sacrificio santo en el templo para el perdón de todos sus pecados. Y como este grupo de sediciosos habían dado muerte a unos soldados romanos, cuando estos varones fueron al templo, fueron reconocidos por uno de los soldados del ejército romano. Esto que les estoy narrando no está escrito en la Biblia, sino escrito por unos historiadores de la época que escribieron todo esto, amado, para dar testimonio de lo que la palabra de Dios nos enseña hoy. Y cuando estos hombres fueron a llevar esas dos ovejas para presentar el sacrificio santo, que estos soldados se dieron cuenta, corrieron a avisarle a Poncio, a Pilato, el gobernador de Galilea, y le dijeron: allá hay dos hombres del grupo de rebeldes que se han rebelado contra el Imperio Romano. Y Poncio Pilato enseguida ordenó captura contra ellos, amados, y dijo: me los traen aquí. Y estos soldados capturaron a estos dos varones, entraron al templo, dice el historiador, que irrumpieron el ritual de ceremonia que se hacía para Dios. Y lo tomaron y se lo presentaron a Poncio, amado. Inmediatamente el gobernador declaró que lo decapitaran delante de todo el pueblo, para que sirviera como ejemplo que todo aquel que se le levantara al Imperio Romano le iba a pasar lo mismo. No importara, amado, quién fuera, porque Poncio Pilato no tenía temor de Dios y no respetaba la adoración a Dios. Sencillamente había un convenio político y religioso entre los fariseos y el Imperio Romano. Y por eso todas las personas del común que vivían en esas tierras tenían que tener cuidado de no faltar a las leyes del Imperio Romano o a las leyes de el templo religioso donde ministraban los fariseos, porque todo era para sentencia de muerte. O sea, se vivía bajo amenaza de muerte en ese entonces, amado.
Estoy hablando en el año 26 hasta el año 36 de Jesucristo, cuando gobernaba Poncio Pilato. En los tiempos que Jesús estaba vivo, porque Jesús vivió hasta el año 33. 3 años después desapareció Poncio Pilato como gobernador, según estos historiadores. Amado, y todo el pueblo se regó la noticia que iban a decapitar 2 hombres. Por eso las Escrituras nos enseñan, amado. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos, de estos 2 hombres. Pilato le cortó la cabeza, lo decapitó, y mandó uno de sus soldados que recogiese la sangre de los 2 decapitados en un recipiente, y también recogiera la sangre de las ovejas que estos hombres que presentaron en sacrificio santo, y mezcló la sangre del sacrificio santo que estaban haciendo dentro del templo estos hombres con la sangre de los 2 decapitados. Por eso la Biblia habla acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. La Biblia lo habla, hermano. Y estos 2 historiadores narran la violencia con la cual este hombre gobernaba la tierra en esos tiempos, Poncio Pilato, amado. Y este grupo de sediciosos, amado, el cual dicen algunos historiadores que era liderado por Barrabás. Acuérdense que cuando Jesús fue crucificado, con él fueron 2 ladrones o sediciosos, y estaba Barrabás. Amado, después de esta mezcla de sacrificio, porque Pilato no tenía respeto por el templo ni la adoración a Dios, porque se promulgaba, amado, dentro del imperio que el único Dios que había en la tierra se llamaba César, el César. Acuérdense cuando le fueron a cobrar los impuestos a Jesús, que lo acusaron de que Jesús no le pagaba impuestos al César, y Jesús mandó a Pedro: vaya, búsquese la plata para pagar los impuestos. Y también existía el refrán que decía: al César lo que es del César, porque a César lo tenían como el Dios supremo, porque el imperio gobernaba casi toda la tierra, hermano, y ese era el Dios de la tierra. Para Poncio Pilato, César era el único Dios que existía en la tierra. El Dios que hizo los cielos y la tierra no existía para Pilato ni para el imperio romano. Estoy hablando en los tiempos de Jesús. Amén. Pero apareció Jesús, el Hijo de Dios, amado. Y donde le contaron a Jesús, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Dicen los historiadores que Jesús se encontraba en la casa de Lázaro, de Marta y de María, con otros judíos, cuando llegó la noticia que se regó en el pueblo que iban a decapitar a 2 hombres sediciosos que lo habían sacado del templo. Y todos corrieron a verlo, porque ese espectáculo era hecho a la vista de todo el pueblo, para que todo el pueblo tomara escarmiento de que nadie se le podía levantar al imperio. Amén. Y por eso encontramos el título que dice: arrepentido o moriréis, porque la sentencia de todos, de los que vivían en ese entonces, en esos tiempos, era sentencia de muerte sobre ellos. Nadie tenía derecho a decir nada. Tanto el imperio romano tenía la potestad del pueblo para matarlos, como la iglesia tradicional de esos tiempos también tenía la potestad de matar a todo aquel que fuera en contra de sus leyes y sus intereses. Amado, para una muestra, por eso crucificaron a Jesús.
Y respondió Jesús, les dijo: piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Por eso Juan el Bautista y Jesús y todos los apóstoles hasta hoy en día, amado, se predica la palabra del arrepentimiento para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y ese mismo grupo sedicioso, amado, como todas las armas de los soldados romanos, amado, que tenían el dominio en Jerusalén y toda la tierra de Judá, tenían su guarnición ahí afuera, a las afueras de Jerusalén, en un lugar llamado La Torre, a orillas de las corrientes de agua de Siloé que venían desde las alturas de las montañas, dicen los escritores. En esos tiempos, amado, la Biblia no lo dice, pero los escritores, amado, lo dicen en esos tiempos. Y cuando ellos cavaron el túnel para robarle las armas a los soldados romanos, la torre se debilitó, amado, porque ellos debilitaron los cimientos de la torre y las torres se cayeron y provocó un desastre de 18 muertos. Y eso fue notorio en todo el pueblo, porque la gente decía: todo el que muere así violentamente es porque es pecador. Igual lo hacemos en estos tiempos, amado, que cuando una persona está pasando por un proceso, que está siendo enseñado y preparado por Dios para enviarlo a hacer su gloria, o para Dios manifestar su gloria en él, nosotros enseguida lo señalamos: así no tiene el pecado. Por eso es que está así, por el pecado. Y actuamos de la misma manera como actuó la gente que vivía en esos tiempos, amado. Te estoy hablando del año 26 hasta el año 36 de Jesucristo. Pero acuérdate que Jesús vivió hasta el año 33. Y dice las Escrituras: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué Jesús, amado, todas las veces que intentaron colocarlo como rey, porque el pueblo sabía que Dios lo había traído a la tierra para que él fuera el rey, amado, pero no el rey de una nación, sino para traer el reino de los cielos a nosotros? Pero teníamos que arrepentirnos para poder alcanzar ese don de Dios que es la salvación. ¿Por qué cada vez que Jesús lo trataban de colocar como rey, Jesús se escabullaba y se iba, amado? ¿Y por qué Jesús decía: no es el tiempo todavía hasta yo morir? Porque muchas veces intentaron apedrearlo, muchas veces intentaron, amado, colocarlo como rey, y él decía: no es el tiempo todavía. Porque Jesús no vino a ser gobernante de la tierra. Jesús vino a mostrarnos el reino de los cielos, y para que la gloria de Dios fuera manifiesto en todos y cada uno de nosotros. Amén. Por eso Jesús le decía al pueblo de Jerusalén: si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Por eso decía: arrepentíos y convertidos. Amado, y en estos tiempos
Nosotros tenemos por costumbre, la gran mayoría en la iglesia de Jesucristo, a señalar y a juzgar el pecado de los demás, y no sabiendo que todos nosotros hemos sido destituidos de la presencia de Dios por cuanto todos pecamos, y el pecado entró por un solo hombre, Adán y Eva. Y hasta estos tiempos el pecado sigue, amado, su naturaleza pecaminosa en todos nosotros. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, vino la esperanza de que esa maldición del pecado que nos iba a llevar a la condenación y a la muerte eterna, se rompiera la maldición, pero creyendo la palabra de Dios que ha sido manifestada en Jesucristo. Amén. Y cuando en ti y en mí se manifiesta una circunstancia, un problema difícil, ¿sabe para qué Dios lo permite? Para Dios mostrar su gloria, para que tú y yo seamos testigos de la gloria de Dios. Amén. Ahora entendemos, amados, la crueldad que tenía este gobernante Poncio Pilato y por qué él intercedió tanto por Jesús. ¿Usted nunca se ha preguntado eso, amado? ¿Por qué Pilato intercedió por Jesús? ¿Será porque la esposa le dijo: ten cuidado con este varón porque no he podido dormir pensando en la crucifixión de él? Entonces Pilato trató todo el día de salvar a Jesús. Algunos historiadores de la época dicen que Pilato tenía que escoger a una persona para que ese día fuera salvada de la muerte. Y acuérdense que había 3 personas que iban a ser crucificadas ese día: los 2 sediciosos y Barrabás, que era el jefe de ese grupo de los sediciosos, dicen los historiadores. Entonces decidió el concilio, amado, los que tenían la influencia, amado, dentro de la sinagoga, del templo donde se adoraba a Dios. Los fariseos propusieron que en las fiestas todos los años se soltaba un reo, pero como el pueblo, amado, estaba sometido en el miedo, llegaron todos los líderes fariseos y empezaron a convencer al pueblo: o votan por Barrabás o son crucificados. Y el pueblo empezó a gritar Barrabás por miedo a no morir, porque ya el miedo se había apoderado, amado, en toda la nación, en todos los habitantes de Jerusalén, porque si ellos iban en contra de las leyes romanas, era sentencia de muerte. Y si iban en contra de las leyes, amado, de los religiosos de esa época, también iban en contra de ellos, había sentencia de muerte. Amén. Entonces, como los religiosos de la época se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a crucificar a Jesús porque ese no nos conviene a nosotros, porque no nos conviene, y es mejor que muera uno solo y no todo el pueblo. Eso lo dice las Escrituras, amado, y lo dice uno de los estudiosos fariseos, sacerdotes de la época: es mejor que muera uno solo y no todo el pueblo, o el templo sea destruida con toda la nación. Se lo estoy parafraseando para que me lo entiendan. Era que el pueblo estaba sometido en el miedo, y si los líderes de esa época decían: hay que salvar a Barrabás y tenemos que crucificar a Jesús,
sentencia de muerte para Jesús. Si el pueblo iba en contra de los líderes, había sentencia de muerte para ellos. ¿Qué opción tenía el pueblo? Ninguna. Amén. Dice las Escrituras que Poncio Pilato fue gobernador romano de Judea desde el año 26 al año 36 después de Cristo. 3 años después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, sirviéndole al emperador de Roma, a Tiberio. Pasaba Jesús por Siloé, que se encontraba a la afuera de Jerusalén. Allí fue donde los habitantes le empezaron a comentar de los 2 que decapitaron y los 18 que le cayó la torre. Porque todo el que iba a entrar a Jerusalén o a adorar a Dios, había un paso obligado. Tenía que pasar por el estanque de Siloé, hermano. Si no, no era purificado, era el ritual en ese entonces, hermano. Y dice las Escrituras, amado, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, ya sabemos la historia por qué fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, por el miedo de muerte que imperaba en el pueblo, hermano. Nadie se podía rebelar a las 2 autoridades, la del Imperio Romano y las leyes de los sacerdotes fariseos que ministraban el templo, hermano. Cuando se determinó que fuera Jesús y no Barrabás, y la intención de Pilato de salvar a Jesús y no a Barrabás, era porque cada uno tenía sus intereses propios. Barrabás era, según los historiadores, jefe de la banda de sediciosos que se rebelaba contra el imperio de César. Y Jesús era el líder que se estaba levantando contra los intereses de la iglesia religiosa donde estaban los sacerdotes fariseos romanos. Había una disputa de intereses. Usted nunca se ha preguntado, porque la Biblia no lo relata, amado, ¿qué le pasó a Barrabás después? Algunos historiadores dicen, amado, que en los años 60, cuando hubo una arremetida del imperio romano contra todos esos sediciosos, amados, en donde casi más de 6,000 rebeldes, amados, fueron muertos, lo decapitaron, amados, y lo colocaron en toda la avenida principal para que todo el que entraba y saliera viera lo que le iba a pasar a todo el que se rebelara contra el imperio romano. Dicen algunos historiadores que puede ser que de pronto ahí cayó Barrabás. Dicen, a mí no me lo creen. Y nuestro Señor Jesucristo murió en el año 33 siendo gobernador Poncio Pilato. Y Pilato gobernó hasta el año 36. O sea que la sentencia de Dios, de la palabra que Dios dio a través del profeta Isaías, amado, se cumplió al pie de la ley. Dios no deja su palabra correr por el suelo, amado. Y dice el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 1 al 12, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. Entre tanto,
que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Eso es lo que significa Siloé. Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy, dando testimonio de la gloria de Dios. Y dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ves al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Amado, si nosotros empezamos a mirar todo lo que allí sucedió, podemos notar, amado, por la gloria de Dios, amado, que nos cayó la señal. Bueno, seguimos, amado. Podemos mirar, amado, según las Escrituras, Jesús estaba, el apóstol Juan narra el momento cuando nuestro Señor Jesús, amado, le dio vista a un ciego de nacimiento. Y las Escrituras nos muestra en todo el capítulo de Juan más adelante, amado, que los fariseos se acercaron a los padres de este ciego y le preguntaron si él era ciego de nacimiento, y ellos dijeron que sí. Y le preguntaron quién le había abierto los ojos, y ellos dijeron: no sabemos, pregúntele a él, porque ya él era mayor de edad y podía responder a todo esto, amado. Amén. Por eso tú y yo, amado, tenemos que tener la plena conciencia, amado, y la certeza y la seguridad de que cuando en nosotros hay un problema, una circunstancia difícil, es para Dios mostrar su gloria. Y Dios mostró su gloria en el ciego, amado. Y todos los que lo conocían decían: este era el ciego que estaba mendigando. Y algunos decían: no, ese no es, se parece. Y él decía: yo soy. ¿Y quién te abrió los ojos? Jesús. Hizo lodo en la tierra. Escupió y hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: lávate en el Siloé. Porque el Siloé, amado, lo tenían como un sitio de purificación para entrar al templo. Y cuando él dice: cuando me lavé, yo vi. ¿Y dónde está? Yo no sé, pero yo sé que se llama Jesús. Cuando tú y yo estamos convencidos, amado, de que Dios nos ha dado el privilegio de ver la gloria de Dios, nosotros nunca negamos a Jesús, amado. Aunque se quieran levantar lo que se quieran levantar, aunque quieran decir lo que quieran decir, amado, nunca nos arrepentimos de haber conocido a Jesús y de testificar de la gloria y la grandeza de Dios, amado. ¿Y sabe por qué le preguntaban a este varón, amado? Porque en el templo de la sinagoga había un reglamento, amado, que nadie podía testificar de Jesús ni de la gloria de Dios. Porque todo aquel, amado, que testificara que era discípulo de Jesús, inmediatamente era expulsado de la sinagoga, amado.
Y para ese entonces nadie se podía dar el lujo de estar expulsado de la sinagoga, porque se decía, amado, según la tradición de la doctrina de los fariseos, que todo aquel que estuviera por fuera del templo, de la sinagoga, era reo de muerte, estaba condenado a ser apedreado, amado. Todo aquel que hablara de Jesús en el templo de la sinagoga de los fariseos estaba expuesto a ser apedreado, amado. Y eso acarrearía la muerte. Por eso cuando le preguntaron a los padres del ciego, dijeron: no, nosotros sabemos que él nació ciego de nacimiento, pero ¿quién le abrió los ojos? Nosotros no sabemos, porque tenían miedo de ser expulsado de la sinagoga. Pero este varón que tuvo un encuentro personal con Jesús, que fue testigo de la gloria de Dios, él decía: a mí el que me abrió los ojos se llama Jesús. Él no lo negó, amado, y fue expulsado de la sinagoga. Y cuando este varón fue hasta donde estaba Jesús, ya Jesús sabía que lo habían expulsado de la sinagoga, y Jesús lo recibió con amor. Amado, porque todo aquel que no niega a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo respalda. Dice las Escrituras, amado, en el libro de Juan, capítulo 3, respondiendo Jesús a sus discípulos, amado, porque ellos también tenían la doctrina, la filosofía de los fariseos. Decían: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Cuando les preguntaron a sus padres quién había abierto los ojos, respondieron: no lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él. Esto respondió porque tenían miedo de los judíos, porque habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sabes cuántas personas hay con miedo en la religión tradicional, con miedo a que los expulsen, que prefieren negar a Jesucristo y la gloria de Dios para poder estar haciendo parte, amado, de la iglesia tradicional, como lo hacían en los tiempos antiguos? En estos tiempos también lo hacen igual. Amén. Amén. Pero, amado, tú y yo tenemos la convicción en nuestro corazón de la palabra de Dios y de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que Dios envió para darnos la salvación y la vida eterna. Y nosotros estamos cimentados en una palabra, amado, en donde no nos mueven, porque somos como el monte de Sión que no nos mueve, amado. Porque estamos en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos la valentía de decir que somos cristianos evangélicos, porque tratamos de vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a las tradiciones de los hombres, amados. Damos la gloria a Dios, amados. Y el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz y un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, cuyo significado es enviado. Amado, y se cumplió la palabra, porque la palabra de Dios no cae por tierra, amado. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso tú y yo no tenemos que temer al hombre, no tenemos que temer al que nos mata, sino a aquel que nos puede enviar al infierno. El único que tiene la potestad de hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. El día que tú y yo partamos a la tierra, o el día que Él venga, amado, que vayamos a comparecer delante del trono de Dios,
Si nosotros hemos negado a Jesús aquí en la tierra delante de los hombres, Él nos va a negar allá delante de los ángeles, en los cielos. Y el crujir y el llanto será para condenación y muerte eterna, amado. Amado, este hombre dio la gloria de Dios. Y él sabía que el que lo había sanado se llamaba Jesús. Y no lo negó a pesar de las consecuencias que les iba a acarrear. Porque él sabía que iba a ser expulsado, amado. Pero él también sabía que él nunca había podido entrar a ese templo. Porque en el templo en esos entonces no podía entrar un ciego ni un mendigo allá. Entonces a él no le importaba porque él nunca había entrado allá, amado. Nunca habían permitido entrar. Sus padres iban y salían, pero él no podía entrar, amado, porque él era ciego. Y en ese entonces todo el que nacía con una enfermedad, con una ceguera, era porque era pecador, y los pecadores no podían entrar en ese templo, amado. Pero en el templo de nuestro Señor Jesucristo, las puertas están abiertas para todos los pecadores que deseen arrepentirse y seguir a Jesús. Amén. Esa es la diferencia, amado. Los fariseos no dejaban entrar a una persona enferma porque decía que eso era pecado y el pecador no podía entrar allá. Entonces tenían el ritual de las corrientes de las aguas del Siloé como un ritual de purificación. Y primero tenían que pasar por la purificación y luego ir a llevar la ofrenda de sacrificio santo allá y pedir perdón. Pero ahora en estos tiempos Jesús tiene los brazos abiertos para todo aquel pecador que desea arrepentirse y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso el ciego ni le dolió ni se afligió, porque él nunca había podido entrar porque no lo dejaban entrar. Y él vio que Jesús lo dejó entrar, y cuando él recobró la vista, él se dio cuenta de lo hipócrita que era esa gente. Porque cuando a nosotros nos quitan la venda de los ojos, cuando llega la verdad a nuestra vida, nos hace libres. Y empezamos a ver la hipocresía de los hombres de estos tiempos, amados. Y nos llenamos de valor y seguimos a Jesús y tratamos de poner la palabra por obra solo para agradar al Dios de los cielos. Amén, gloria a Dios. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que, mi amado, tú y yo tenemos que tener el convencimiento que solamente en Cristo Jesús podemos tener el don de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Al cielo no le importó lo que le dijeran o lo que le hicieran los fariseos. Total, a él nunca lo dejaron entrar a ese templo. Y ahora él libre y fue sano. ¿Qué le iba a importar a eso, amado? A él le importó Jesús. Él dijo: yo no sé quiénes son, pero yo sí sé que fue Jesús. Yo no, amado. Yo no sé lo que me vayan a hacer ustedes o lo que me digan, pero lo que sí sé es que yo estoy convencido que a Jesús yo sí le creo, porque ese sí dice la verdad. No le importó que le negaran la entrada a la sinagoga. Él dijo: yo aseguro mi entrada al cielo en Cristo Jesús. Denle la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a colocarnos en pie, amado, en este día. Aleluya. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente, amado.